Bendiciones, hermano. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este salmo sea ministrada directamente por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a mirar este salmo y probablemente nos toque hacerlo en varias secciones porque es un salmo de 23 versículos. Se llama plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos traicioneros. Y ese salmo, hermano, nos pone como confiar en Dios contra un enemigo que traiciona, ¿verdad? Y vamos a ver, este salmo tiene un contexto histórico bastante interesante, hermano. El título de este salmo es Al músico principal en Nejinot. Ya sabemos que Nejinot es una referencia a los instrumentos de cuerdas en la musicalización de la alabanza. Luego dice Masquil de David, el término hebreo cuya traducción posiblemente es instrucción. El significado exacto se desconoce, tal vez se refiere a una composición poética de contenido sapiensal, o sea, de sabiduría, destinada a transmitir una enseñanza. Muy bien, vamos a mirar cuál fue el contexto de este salmo. El salmo describe un tiempo de algún tipo de rebelión o de lucha de poder en contra de David. Vamos a escuchar estos dos conceptos, una rebelión o una lucha de poder. Y hay un líder clave en la lucha. Fue un socio de confianza que traicionó a David. ¿Sí? La ciudad es peligrosa debido a que hay rebelión y David entonces clama a Dios, ¿sí? Pero entonces vamos a ver qué fue lo que pasó ahí, hermanos. Yo me imagino que David se sentía tan triste, Dios mío, es que nada más de imaginarlo y este salmo, eh, todo padre que lo escuche, de verdad que clame al Padre, porque la mayoría de los comentaristas ajustan el salmo a la rebelión de Absalón, el hijo de David. En segunda de Samuel 15:18 dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudades? Mira lo que hacía Absalón. Entonces la gente iba allá ante David y David le resolvía y luego se paraba al lado del camino junto a la puerta después de que ya David le había resuelto y le decía, ¿de qué ciudad eres? Luego dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Esto hacía Absalón. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Pero eso no es lo peor. Lo malo es que a los 4 años, o sea, durante 4 años, su propio hijo preparó la caída de su padre para bajarlo del reino. 4 años, hermano, y era su propio hijo. Imagínese el dolor. Yo solamente tengo una hija, pero me imagino, y sé yo, los que tienen más hijos, o uno, no sé, uno ama a sus hijos y saber que durante 4 años, por Dios, le preparó la maldad. El propio hijo es triste. Hay hijos que hasta le han quitado la vida a sus padres. Hay hijos que humillan a sus padres. Hay hijos que no honran a sus padres y es uno de los mandamientos. Honrarás tu padre y tu madre. Entonces, hermano,
Absalón preparó durante 4 años esta rebelión contra su padre. Y aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros a todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Padre, mire, él le dijo al papá que él iba a pagarle los votos a Jehová. ¿Sí? Él le dijo, fuera de que preparó eso, Padre Santo, 4 años con paciencia, dijo otra mentira y metió a Dios ahí, porque Dios nos iba a estar ahí, porque él le dijo: voy a ir a pagar el voto que he prometido a Jehová. Y resulta que iba a hacerle preparar la caída del reinado de su padre, ¿sí? Él tenía el asociado de confianza, era Ahitofel. Ahitofel era un consejero de gran sabiduría. Él no hizo eso solo, lógicamente. Ahitofel, el nombre de Ahitofel significa hermano de lo insípido o de lo impío. Y mire que sí, era hermano de lo impío. Era un hombre que, a pesar de que en sí era impío, porque lo era reconocido por su sabiduría. La Biblia lo describe como un consejero tan perspicaz que el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. Mire, Ahitofel le ayudó a hacer esa caída que tenía para David de su propio hijo. Dice: participó Ahitofel de forma destacada en la rebelión del hijo de David. La deserción de Absalón y Ahitofel fue un duro golpe para David. ¿Por qué? Porque es que David creía en su hijo. David, ¿qué iba a saber? Que el hijo iba a ir, era directamente a hacer una rebelión en los pueblos. David pensaba que Absalón iba a pagar sus votos al padre, ¿sí? Entonces, no creía eso. Y fuera de eso, Ahitofel, él quería mucho a Ahitofel porque era una persona pues que era reconocida por su sabiduría. Mire que dice que lo que decía Ahitofel en esos días era como si se consultara la palabra de Dios, ¿sí? Mire todo este contexto histórico, hermano, de ese salmo tan interesante, ¿verdad? Ahora dice que Ahitofel, Absalón, ¿sí? Después de consultar a Ahitofel sobre sus planes de proceder contra David, Absalón buscó el consejo de Husai, otro de los consejeros de David. Husai permaneció secretamente leal a David, traicionó la causa de Absalón al oponerse al plan de Ahitofel. Mire Ahitofel lo que hizo, le ayudaba, él tenía el plan ahí con Absalón, y proponer en su lugar un plan propio, que en realidad, o sea, Husai hizo su propio plan para defender a David, y ese plan le dio la ventaja a David para poder huir. Absalón aceptó este plan, pero no sabía que era no era para ayudarlo. Ahitofel, reconociendo que Husai lo había burlado, previo la desastrosa derrota de las fuerzas de Absalón, o sea, la desastrosa derrota de las fuerzas de Absalón, y se quitó ¿qué? La vida, ¿sí? O sea que miren cómo
Esto tan tremendo. Algunas partes de este salmo parecen pues encajar con esa rebelión de Absalón, pero otras no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues nos queda difícil imaginar que Absalón, pues a David diciendo que Absalón se vaya al infierno, ¿cierto? Como dice en el Salmo 15, dice que la muerte le impreca, David impreca, dice que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Pues no sabemos, pero si David tenía un buen corazón, no sé cómo él podría desear que su propio hijo fuera al infierno, ¿cierto? Cuando pues él ni siquiera quería que su hijo muriera. Puede ser que los eventos relacionados con este salmo no estén registrados en la historia sagrada de la vida de David, no sé, esos son los misterios que el Padre nos presenta. Amén. Vamos a mirar entonces, este Salmo 55 es un salmo a tres voces. La primera voz es la voz del lamento. Hay un lamento constante de David. Luego hay una imprecación cuando él pide esa destrucción de los enemigos. Pero también hay fe, esa fe constante en el Padre, esa alabanza constante en el Padre que siempre está. Vamos a mirar la primera voz. La primera voz es un lamento y dice: escucha, oh Dios, mi oración. Mire, si leemos las palabras que están en negrilla, diría: escucha, no te escondas, esté atento, respóndeme, mira que yo clamo. Mira que me echaron iniquidad, me persiguen y mi corazón está dolorido. Mira que tengo terrores de muerte. Mira que tengo miedo, mira que tengo temblor, mira que tengo terror. ¿Sí? David, en ese lamento, él quería ir al desierto. Y luego dice, Shelah, oiga, que él se apresuraría a escapar. Entonces, esto claramente es un lamento donde dice, mi oración, que escuche la oración, dice, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme, cuál clamo en mi oración y me conmuevo. A causa de la voz de mi enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen claramente. Esta es una súplica, un lamento lleno de dolor, de posiblemente un padre que fue traicionado con sevicia, porque es que usted preparar 4 años la caída de una persona, por Dios. Y luego Aitofel, uno de sus compañeros, uno de los consejeros, y era de buen nombre porque decían que lo que profetizaba y lo que decía Aitofel era directamente de Dios, era tomado como si fuera directamente de Dios, y él estaba orquestando junto con Absalón ese mal. Yo me imagino que a David le dolería mucho el corazón, así como nos duele a los padres cuando nuestros hijos no nos honran, cuando nuestros hijos nos tratan mal, ¿sí? Es un dolor hondo, dice, y lo dice aquí David, mi corazón está adolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Dice en Levítico 26:16, dice, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el corazón, y sembréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán.
terror se podría definir como un sentimiento de angustia que se experimenta cuando hay un peligro o se piensa en él, sea este real o imaginario. ¿Sí? Entonces era un terror, esa angustia que él sentía. Temor y temblor vinieron sobre mí. Y vuelve y dice, terror me ha cubierto. La angustia, él estaba muy angustiado. Y dije, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Él querría tener alas para ir y salir de ahí. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Bueno, vamos a dejar hasta acá esta primera parte, que es la primera parte de la primera voz. Bendiciones, hermano. Suscríbase y dele like.